Diga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, para mí es un privilegio estar en esta hora compartiendo. Me han dicho que esta es la mejor convención, que en la noche está la gente más alegre, me dijeron. Así es que gracias a nuestros pastores César y Emma Claudia por el privilegio que me dan de estar en este lugar y compartir con ustedes una palabra que sé que es de Dios para este tiempo. Quiero que coloque las manos sobre su corazón y hable con el Espíritu Santo. Dígale: Señor, estamos acá como tierra fértil para que la palabra que va a ser sembrada produzca una gran cosecha en nuestras vidas. Dígale: Espíritu Santo, habla a mi corazón, habla a mi vida, revélame tu palabra y ayúdame para ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Joel capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El libro de Joel contiene una de las promesas más grandes de toda la Biblia. Quiero que piensen en esto. Dios dice: viene un día donde voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. No hay excepción. Un día la tierra conocerá el poder del Espíritu Santo. Ahora, toda promesa de Dios tiene condiciones para su cumplimiento. En este caso, la Biblia dice: después de esto. Es decir, hay unas condiciones anteriores que se deben tener en cuenta para que este derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne se haga una realidad. Y voy a hablarles de tres aspectos. El primero de ellos es hacerles entender que el profeta Joel es un profeta extremo, porque narra cosas extremas. Y lo primero que encontramos en este libro es la condición material de la nación. Israel estaba pasando por un tiempo extrema de crisis económica. Yo quiero llevarlos por algunos versos para que ustedes entiendan. Una plaga de langostas había acabado con todos los productos agrícolas, y un fuego del cielo había quemado los pastos y había dañado también todo lo que es la ganadería. Vaya al verso 10 de Joel capítulo 1. Dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 11: confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y el verso 20: las bestias del campo bramarán también ante ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Israel estaba pasando por un tiempo de prueba económico extremo. Ahora, lógico, hubo una razón para esta situación. El segundo punto que quiero compartirles es la condición espiritual de la nación. Primero, estaban quebrados económicamente, pero ahora quiero que vayamos al verso 13 del capítulo 1. El mensaje es dirigido al liderazgo de la nación, a todo el pueblo, pero especialmente a los sacerdotes y a los que ministraban en la casa de Dios. Verso 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros de altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Diga: la ofrenda y la libación. Quitada es de la casa de Dios. Y si usted regresa al verso 9 de ese mismo capítulo 1, dice allí: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Ahora,
la ofrenda que desapareció de la casa de Dios fue la ofrenda del trigo. Y la ofrenda del trigo tiene un significado muy importante en las Escrituras. El profeta hace énfasis en el verso 17 de cuál era la condición del trigo. Dice: el grano se pudrió debajo de los terrenos, de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolís o los depósitos donde se llevaba el grano fueron destruidos porque se secó el trigo. ¿Qué se secó? El trigo. Ahora, la ofrenda del trigo en la Biblia representa la ofrenda de las primicias y de los pactos. Vaya a Levítico capítulo 2 verso 12. Dice: como ofrenda de primicias ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar el olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que se presente, y no harás que falte jamás tu ofrenda a la sal del pacto de tu Dios. En toda tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieras a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego de las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Entonces quiero dejar algunos aspectos claves acá. En la Biblia, la ofrenda de primicias representa la ofrenda que protege la cosecha. Cuando Israel tenía sus cosechas, la primera parte que brotaba era colocado un cinto rojo, y esa cinta roja significaba que eran las primicias, y cuando estas brotaban era lo primero que se llevaba al templo. Antes de cosechar se llevaban las primicias. ¿Y qué garantizaba esto? Dios había hecho un pacto con Israel: ustedes me entregan primicias y yo les voy a dar una cosecha abundante. ¿Y qué representa el pacto? El pacto representa confianza en Dios, es la fe atrevida, es el llevar la fe a una dimensión mayor. Ahora, ¿qué pasaba en este tiempo? Que al desaparecer los productos del campo, no había ofrenda en la casa de Dios. Entonces los sacerdotes, los ministros estaban enlutados, estaban tristes porque no tenían que presentarle a Dios. Se desapareció de la casa de Dios la ofrenda. Sus manos estaban vacías. Ahora, la ofrenda representa comunión con Dios, y la ofrenda de libación representa pacto, vida de fe. Si usted va al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, usted encuentra que cuando Jacob salió de su casa huyendo, hubo un momento en que tuvo un encuentro con Dios, y él hizo un pacto con Dios y tomó una piedra y derramó sobre ella aceite. Eso es libación, consagrar un elemento con aceite. Y él hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me prosperas en este viaje en que voy y vuelves a traerme a esta tierra, los diezmos apartaré para ti. Hizo un pacto con Dios y Dios cumplió ese pacto, y Dios se acordó de ese pacto. Ahora vamos a un tercer aspecto: la condición para la gran cosecha. Reina Valera contemporánea, el capítulo 2, verso 12 y verso 13. Pero voy a leerles primero esta parte. Dice acá, ¿cuál es la condición que Dios coloca? Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Escuche, antes de enviar una gran cosecha, Dios coloca una condición y le dice al pueblo: la tierra está enferma, hay una maldición de escasez, y yo quiero sanar esto, pero para poderlo hacer, ustedes tienen que arrepentirse de todo vuestro corazón. ¿Qué representa la ofrenda de las primicias? Que Dios tiene que volver a ser el primero en su corazón. Muchas veces las personas dan, pero Cristo no es el centro de sus vidas.
Y este pueblo le había dado la espalda a Dios. Y Dios dice: quiero darles una gran cosecha, pero denme en su corazón como primicia, que si ustedes lo hacen, lo demás yo lo haré por mi cuenta. Y por eso Dios pide arrepentimiento. ¿Y qué busca el arrepentimiento? Mire lo que dice el verso 14, la Reina Valera contemporánea: tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras sí. ¿Qué produce el arrepentimiento? Que Dios cambie de parecer. ¿Y para qué? Dice: para bendecir. ¿Y cuál era la bendición? Dice: es decir, trigo y vino, para que presenten sus ofrendas y sus libaciones. Antes de la gran cosecha, Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda que usted restaure su comunión con Él. ¿Qué es una ofrenda? Es comunión, es relación. ¿Y sabe qué? Me llama la atención, porque el profeta dice: conviértase a Dios, arrepiéntase. Quizás Dios cambie de parecer y deje tras sí. Dígale al que está a su lado: deje tras sí. ¿Qué significa esto? Piense por un momento. En los tiempos antiguos, cuando se espigaba el trigo, había una ley. Y en esa ley, si usted va a la historia de Ruth, cuando va a espigar al campo de Booz, Booz vio a Ruth y dijo: ¿y quién es esta chica? No, pues es la esposa de los hijos de Noemí. Ah, ya. Le dijo a sus obreros: déjenla espigar tras sí, déjenle cosecha. ¿Y qué yo entiendo por este mensaje, querida iglesia? Dios es el que recoge la cosecha, pero Él quiere que nosotros recojamos con Él. Y si nosotros nos arrepentimos, Él va a dejar tras sí, es decir, nos va a hacer partícipes de recoger esa gran cosecha. Amén. Y por eso nos va a dar, dice, trigo y libación. Ahora, la ofrenda de primicias es darle lo primero a Dios. Estamos en el primer mes del año. Usted tiene que aprender a darle primicias a Dios. Tiene que aprender a pactar con Dios, porque eso significa la ofrenda del trigo. Y después de que se hace esto, entonces viene la cosecha manifestada en todas las áreas. Vamos al capítulo 2 y aquí terminamos. Vamos a leer algunos versos rápidamente. Verso 18, primera cosecha: perdón. Diga: perdón. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando restauramos la ofrenda? Diga: perdón. Dios nos sana en el corazón, perdona nuestros pecados. Verso 19, abundancia de provisión. Dice: yo les envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Verso 20, libres de la opresión. Dígale al que está a su lado: libres de la opresión. Eso es gran cosecha, que Dios se manifiesta y quita a los opresores. Dios le dice a su pueblo: nunca más te van a volver a oprimir. Y esa palabra es de Dios para usted: no vas a volver a ser oprimido. Diga amén. Verso 24, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de mosto, de vino y aceite. Verso 25, Dios va a traer restitución de todo aquello que el enemigo te ha robado. Diga amén. Verso 27, restaurará la presencia de Dios. ¿Sabe? Esta convención tiene una marca, y es que la presencia de Dios ha estado poderosamente acá. Y luego dice el verso 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el verso 32 dice: y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. El espíritu será derramado sobre toda carne, y todo el que invoque el nombre de Jesús será ¿qué? Salvo. Pero todo tiene un orden. ¿Cuándo viene la gran cosecha? Después del arrepentimiento y de restaurar la ofrenda de primicias y de pactos. Yo quiero que se coloque de pie y quiero que hable con el asesor que está a su lado y dígale: préstame un sobre. Yo quiero dar mi ofrenda de primicias. Yo quiero dar mi ofrenda de pacto. Póngase de pie todo el mundo, vamos a orar y vamos a presentar delante de Dios. Y Dios quiere hacerte partícipe de esa gran cosecha. Aprende a darle a Dios lo primero.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros serán llenos. Dios quiere dar sobreabundancia a su pueblo, pero lo primero que usted tiene que restaurar es la primicia en su corazón. Dele a Dios el primer lugar y créame, usted será parte de recoger esa gran cosecha. Amén. Levántese delante de Dios y dígale: Señor, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Quiero entregar esta ofrenda de pacto, de primicia, y pido, Señor, que traigas sanidad, que traigas perdón, trae restitución, rompe todo yugo opresor de mi economía, de mi salud o del ministerio. Abre los cielos, derrama de tu espíritu de una forma sobreabundante, Señor, y permite que los cielos se abran para este 2024, que tu palabra se cumpla, que sea el año de la gran cosecha, de la cosecha del trigo, del vino y del aceite, para que tu nombre sea glorificado entre las naciones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y pueden ofrendar.